Buenas tardes, ahora sí, bienvenidos a este conversatorio de Cannes al Poli, el futuro de la comunicación audiovisual enfocada en el cine, algo así como una tesis pues de doctorado, esta frase. Vamos a conversar con Ingrid Úsuga, estudiante de comunicación audiovisual e invitada este año al Festival de Cannes, y con el director Simón Mesa, ganador de Cannes con el cortometraje Lady, y también invitado nuevamente con el cortometraje Madre. Vamos a conversar con ellos sobre sus experiencias en Cannes, anécdotas, y luego pues recibiremos preguntas, inquietudes de ustedes para conversar un rato. Entonces le doy la palabra a Ingrid que nos cuente su experiencia. Buenas tardes por asistir, bueno, muchas gracias por asistir. Estoy muy contenta por esta experiencia que tuve. Yo quería hacer este conversatorio primero agradeciendo al Politécnico, que fue el que me permitió haber asistido a este evento. Segundo, también a la Comisión Fílmica, que me ayudó con la parte del hospedaje en el lugar. Fue una experiencia inigualable y quería compartirla con ustedes como estudiantes, porque yo también soy estudiante. Entonces quería hacer este paralelo tanto como yo como una estudiante en estos momentos como con Simón, que es un director y que fue a Cannes, no de la manera en la que yo fui, sino con un cortometraje. Bueno, la experiencia fue muy grata porque yo me presenté a una nueva categoría que salió este año de 3 días en Cannes, que es para jóvenes entre 18 y 28 años. Yo creo que todos podríamos participar en esta convocatoria si el otro año nos presentamos. La manera sería buscar los recursos y la manera de vivirlo. Yo sé que para todos o para muchos que queremos el cine como un futuro, llegar a Cannes es como un sueño, y era algo que yo hablaba con Simón hace días. Llegar a Cannes es como ir a una burbuja, pues como encerrarse en un estado sobrenatural, porque es algo totalmente indescriptible lo que tú vives, lo que tú encuentras. Y yo, por ejemplo, aprendí allá, yo creí que todo el mundo iba a ver películas, pero allá lo que descubrí es que hay muchos mundos. O sea, no está solamente el mundo del director, está el mundo también del productor. Entonces los productores van allá, a ellos no les interesa ver películas, a ellos les interesa relacionarse con las personas, les interesa hacer negocios, a algunas personas les interesa es ir a encontrar cómo financiar su proyecto. Entonces, pues esa era la experiencia que les quería como mostrar, que yo como estudiante logré llegar allá. Yo soy crítica de cine, hace un año escribo para Kinetoscopio, ojalá me lean. Tengo varias críticas, me gusta mucho escribir. Y de esta manera fue que me presenté a la convocatoria con mis proyectos y mostrando pues que era crítica de cine, porque era para personas que tuvieran que ver con el medio. Y quería saber cómo contarles también desde el lado de Simón cómo fue esa experiencia, cómo fue para ti esa experiencia. Yo lo estoy contando desde mi lado afuera, por decirlo así. ¿Tú cómo lo viviste? Buenas tardes, creo. ¿Cómo lo viví? A ver, yo creo que uno desde la academia usualmente, o por ejemplo, en mi época, por ejemplo, yo ya soy un poco más viejo, yo creo que muchos de acá. En mi época, pues el festival, ese festival en especial, pero en realidad en los que vemos el cine como una opción profesional, ese tipo de festivales como Berlín, Cannes, Venecia, son como una cosa muy distante, o pareciera imposible, pero quizá por, digamos, la evolución que ha tenido el audiovisual en Medellín y en Colombia en general, cada vez esa brecha se va haciendo más corta y más tangible. En realidad no es digamos, no es una cosa como que necesariamente esté por allá, sino que es una forma de trabajar en el cine. O sea, no solo representa mostrar algo, sino, o sea, uno no simplemente va a mostrar algo, sino que también va a vender algo, porque es como un mercado, es principalmente un mercado.
Entonces, claro, los directores se ven que muestran sus películas, pero como dice Ingrid, los productores tienen que hacer proyectos y van necesariamente a encontrarse con otros productores para poder lograr hacer películas. Digamos que así se mueve el cine en Colombia actualmente, que es, hay unos fondos nacionales pero no es suficiente, entonces toca ir a un festival como Cannes para lograr encontrar gente que te dé más dinero para hacer una película, ¿cierto? En mi caso yo fui con los cortos. Hace 4 años fui por primera vez. Yo estaba estudiando cine también y hice un corto y tuve la fortuna pues de que estuviera en una selección oficial allá, y obviamente es una sorpresa muy grande porque allá está, o sea, uno siente en realidad que el mundo del cine habita ese espacio. Pues por todas las celebridades, todo lo que, pues y además es en un lugar hermoso en el Mediterráneo, y hay muchas fiestas también, y entonces en ese mundo pues uno siente como que es increíble, uno se empieza a, y sobre todo cuando, por ejemplo en el caso que fui por primera vez, me imagino que Ingrid también, pues es como uno Pues que uno se deja deslumbrar por todo ese espacio, por todas las personas que conoce, por todo lo que vive. Y bueno, yo también te quería preguntar, tú, ¿por qué, o sea, de qué manera buscaste financiar, digamos, tu corto? Porque, o sea, el mercado de Cannes muchas veces se hace para largometrajes, el mercado de cortometrajes es más difícil de alcanzar. ¿Cómo lograste financiar tu cortometraje? ¿O qué piensas tú de la financiación de los cortometrajes, de las personas que quieren llevar cortometrajes y no un largometraje, porque fue más difícil hacer un largometraje acá que el mismo cortometraje? No, pues un cortometraje se financia usualmente, casi todos los cortometrajes se financian igual. Hay unos fondos en Medellín, en Bogotá, en Colombia en general, hay fondos, convocatorias, y el mundo del cine o el hacer cine es como jugar una lotería cada año. Te toca estar constantemente mandando a fondos y usualmente no te ganas nada. O sea, usualmente uno pierde esas convocatorias. Por ejemplo en Medellín obviamente dan una beca de creación para corto de 50 millones, se presentan 40 personas y ganan 2, y si no te ganas eso, pues obviamente te toca hacerlo, como se dice por ahí, pues de manera guerrillera, o sea, sin nada, que también es el común de un cortometraje. O sea, cuando uno está empezando, en realidad el cortometraje es como es en realidad una experimentación, una carta de presentación para el mundo de la realización, y luego digamos un festival como este, en lo personal para mí lo que hizo Cannes es que me dio como una cierta carta de presentación. El hecho de poder mostrar un corto en una selección allá hace que, digamos que puedas hacer el proyecto siguiente, porque digamos que el cine es financiar el proyecto que sigue. Entonces los cortos te ayudan como a generar cierta visibilidad, decir, este es mi trabajo y necesito que me des más plata. O sea, es la eterna búsqueda de financiación para las películas. Por ejemplo, en este momento que estoy tratando de hacer una película, que es un proceso también muy largo, digamos que esa es como una cierta carta de presentación a la hora de aplicar a fondos y a convocatorias, ¿cierto? Pero hay varias maneras con un cortometraje de estar en Cannes, es decir, porque Cannes es a la vez muchos lugares, por ejemplo 3 festivales en uno, y en la selección oficial también hay un mercado de cortometrajes que es más accesible estar, ¿cierto? Como el que se llama el Short Film Corner, que es un mercado de cortometrajes que existe allá, y es mucha gente mostrando sus cortometrajes, y también están las otras selecciones que también muestran cortos, que se llama la Quincena de Realizadores y la Semana de la Crítica, que son como festivales paralelos durante ese evento.
y está la selección oficial. Entonces es básicamente como todas las posibilidades que hay en ese festival en particular, pero igual hay que resaltar también que este no es el único festival, pues que digamos que usualmente cuando uno hace un cortometraje uno manda a un festival, al próximo festival por fecha, que es categoría A, es decir, los festivales categoría A son Cannes, Berlín, Venecia, Sundance y creo que se me escapará alguno, pero esos son como básicamente. Hablemos un poquito del tema central, y es esta idea del futuro de la comunicación audiovisual y cómo los comunicadores audiovisuales se pueden proyectar en el mundo del cine en Colombia. Primero, si la experiencia en Cannes les da una visión de eso, es decir, sí, es fácil proyectar, es fácil realizar, es fácil llegar allá, es más fácil ahora que antes, va a ser más fácil después, partiendo de los fondos que hay, de estas becas. Entonces, una visión de la experiencia de estar allá y cómo ven ese futuro o cómo ven esa posibilidad, y luego cómo la ven desde acá, vos como estudiante y vos como realizador. Bueno, yo como estudiante pienso que en estos momentos sería una manera fácil de alcanzar este medio del cine, pero es de saber relacionarse. O sea, yo pienso que todo es de saber relacionarse, de saber a quién voy a hablarle, de saber cómo voy a hablarle, de saber cómo voy a vender mi proyecto y también del tipo del proyecto que es. Muchas veces yo pienso que Colombia gana mucho en esta parte cinematográfica con proyectos que son incluyentes, o sea, que son sociales, que tratan temas sociales, ya a veces de pronto muy artísticos o muy propios del autor. Desde mi punto de vista es más difícil financiarlo, pero yo pienso que todo es fácil de lograr y todo se puede lograr, más aún que yo llegué a Cannes de una manera inesperada, no me lo imaginaba y logré alcanzar un sueño. Mi próximo sueño ahora es llegar allá con un cortometraje y luego con un largometraje, pero yo pienso que sí se pueden alcanzar las cosas, pero en Colombia, a mi manera de verlo, tiene que ser con temas sociales y hay que saber a quién llegarle con ese tipo de temas. Agreguémosle esa pregunta a Simón, además de esta de la proyección del futuro, Lady, ¿crees que participó, que fue seleccionada por el tema, por el personaje? Cannes es un festival político, donde tiene una visión política, obviamente, y eso tiene mucho peso, o sea, eso obviamente juega mucho peso, pero si ves en retrospectiva cortometrajes, en general, no necesariamente, o sea, hay que decir también que la historia, pues hay una historia que pueda ser interesante, o sea, uno puede entrar de muchas maneras, obviamente, pero no solo Cannes en general, digamos el contenido que tiene un valor político tiene peso y tiene cierta relevancia, no quiere decir bueno o malo, pero sí, claro, obviamente eso influye en un festival como Cannes. Digamos que hay menos festivales que tienen tanta carga política, digamos, como Locarno, por ejemplo, que es otro festival importante para mostrar cortometrajes, por ejemplo, o Berlín, por ejemplo, la selección de cortometrajes de Berlín es mucho más va hacia lo experimental, entonces se abre a videos experimentales, ¿cierto? Y uno sabe eso, uno va entendiendo eso. Obviamente Cannes, digamos, permite más o está más preocupado como por una visión como de política del mundo. O sea, tiene como no sé si es como un objeto, ellos son como unos programadores que buscan en el cine internacional, el cine mundial, ¿cierto? Y en ese sentido, el contexto de cada país cobra relevancia, ¿cierto? Pero no creo que sea lo único, no necesariamente, porque igual la calidad
digamos, con los cortos que hemos estado o que yo he visto, pues digamos, de la competencia, existen todos los géneros en realidad. Puede haber ciencia ficción o puede haber un corto realista, y en todo, digamos que yo creo que la calidad, pues, sobre todo narrativa, digámoslo, tiene mucha influencia, ¿cierto? ¿Ustedes han visto, quién ha visto aquí Lady? ¿Quieren ver? ¿Ya? Para cerrar. Yo era para que de pronto verlo para que diera tema también de conversación, o preguntas o cosas. De todas maneras, abramos el conversatorio, es decir, que ustedes, si tienen alguna pregunta o algo, pues que la puedan hacer ya, que vamos agregándole temas y preguntas a ellos. Si ¿alguien tiene alguna pregunta ya o no? Sí. ¿Qué te motivó a hacer Lady? ¿Qué me motivó? Pues yo estaba estudiando, básicamente, hice un corto para... Yo me fui a estudiar cine por fuera, yo estudié en la Antioquia Audiovisual, luego me fui a estudiar cine, como a profundizar más, y yo estaba trabajando en Lady, pues inclusive desde que estaba en audiovisual en la Antioquia. Fue por un cuento que leí de un sexólogo argentino sobre un embarazo, y me había cobrado, en esa época yo tenía una novia, y pues recuerdo que íbamos a sus reuniones familiares en Itagüí, y era una familia enorme, y todas las primas de mi novia y las hermanas tenían hijos, menos ella, y era como si yo tenía como 18 años, y es como si falta ella por tener un hijo. O sea, era como si yo tuviera que tener un hijo, pues porque toda su familia tenía hijos. O sea, era un dilema que yo pensaba mucho, obviamente que me interesaba mucho, digamos. Era como ver como la ciudad desde un punto de vista femenino, digámoslo. Es como la historia, básicamente, para quien no la ha visto, es una niña que tiene a su hijo menor, tiene un bebé, y le dicen que su novio, y que lo vieron con otra niña por ahí en el barrio, entonces ella se va a buscarlo, y es como un viaje de la niña por todo el barrio buscando al novio, hasta que al final lo encuentra, están un rato juntos, y él la manda en un bus para la casa, y eso es todo lo que sucede en realidad en la historia. Digamos que para mí esa línea, ese argumento me permitía como mostrar como la otra cara de lo que usualmente pareciera ser Medellín, digamos, en ese momento, que quizás muchas cosas, pues los conflictos o digamos las cuestiones o problemáticas que hay en la ciudad, que usualmente sentía que pues uno los puede tocar desde un punto de vista de la violencia o de muchos elementos, pero yo quería intentar ver desde el lado de la mujer, pues como la mujer en un contexto. Entonces para mí era como un corto sobre la violencia de Medellín, pero desde un punto de vista femenino, ¿cierto? Como la novia de este muchacho que uno no sabe qué está haciendo, ¿cierto? Pero, y tiene un hijo, y al mismo tiempo ese pelado de pronto está con otra pelada, y es una condición que se multiplica en toda la ciudad y en muchas partes. Y creo que esa situación ha afectado más, digamos, a la ciudad que la misma violencia. O sea, es una causa más profunda que genera, porque esta Lady, por ejemplo, es un nombre, no sé si ustedes saben de dónde surgió Lady, porque aquí hay muchas ladies, digamos, en Medellín. Es más, yo creo que deben haber acá en este auditorio alguna lady, y es, digamos, que en los años 90 hubo un boom del nombre Lady, sobre todo cuando murió la princesa de
en Inglaterra, ¿cierto? Entonces mucha gente empezó a ponerle a sus hijas Lady, ¿cierto? Es como ahora que ahora muchos James en Colombia. Lo mismo pasaba en esa época, ¿cierto? Entonces Lady, y era por una princesa en un lugar que en un contexto totalmente diferente al colombiano. Es como querer buscar originalidad en un mundo de una realeza foránea, ¿cierto? En Colombia. Y todas esas niñas que fueron madres adolescentes en los años 90 educaron a los que posteriormente eran, digamos, los pelados que iban a estar en el barrio. O sea, todos, los buenos y los malos. O sea, muchas madres adolescentes están educando el futuro de la juventud de Medellín, y lo han hecho durante mucho tiempo, ¿cierto? Entonces todo ese dilema yo lo quería mostrar, digamos, de una manera como un subtexto, no es un corto que pretenda contártelo todo, simplemente como seguir a esta niña en su barrio, pero a la vez esa fue la razón, digamos, lo que me interesó para contarlo. Y fue una respuesta bastante larga. Bien, hace años unos años atrás no participábamos en nada ni nos invitaban a nada, pero ya tenemos 2 participaciones en los Oscar y y bueno, en cantidad de festivales, y las películas colombianas han ganado muchísimos premios y todo. Solo del Poli, además de estar Ingrid, y de Medellín pues también Simón en Cannes, Juliana Zuluaga, una egresada nuestra que ahora es docente, también estuvo invitada a Cannes. Miguel Ortega, otro egresado del Poli, también estuvo invitado a Cannes, a ese festival de cortos que mencionaba ahorita Simón. ¿Qué más nos hace falta desde sus puntos de vista y la experiencia? A veces no confiamos en lo que producimos, nos falta disciplina para organizar los proyectos, porque de eso depende también mucho una invitación, de cómo armamos los proyectos. Nos falta calidad, sigo pensando en la pregunta esta del futuro, ¿cierto? De la proyección. Vamos mejorando la calidad, vamos mejorando esa forma de construir los proyectos y los dossiers de los productos que hacemos, la calidad. Nos falta arriesgarnos más. A veces la gente no envía cosas a ninguna parte porque dice, no, a mí que me van a invitar, o este proyecto que, pues desconfiamos incluso a veces de lo que hacemos, o cómo lo ven ustedes, cómo podríamos generar mayor participación y mayor calidad en estas cosas que hacemos. Pues yo pienso que además de compromiso, nos falta también que las instituciones nos motiven o que nos ayuden a saber que tenemos un medio y una manera de lograr enviar, por decir, un corto. O sea, si nosotros, el que quiere alcanzar algo con un cortometraje, no busca la manera, pues no, obviamente no la va a encontrar, y eso va a pasar muchas veces, pero pienso que le falta también las herramientas al estudiante de darse cuenta de que lo puede lograr. O sea, muchas veces necesitamos que alguien nos empuje y nos diga, vea, usted puede alcanzar esto, pero si usted mira un recorrido, si usted mira que tiene que buscar por aquí, que como llevar a la persona también, es una manera de educarla en el sentido audiovisual. Pues yo principalmente creo que para el que hace cine, Jano, ningún festival debería ser el fin último, sino simplemente hacer cine porque es una cosa muy compleja y muy difícil de hacer, y es muy compleja. O sea, no es nada sencillo. O sea, uno no puede pretender que todo ese esfuerzo, digamos una película, por ejemplo, digamos un corto puede tomarte un año o quizá menos. Una película, mientras se escribe, se busca la plata, se produce y se edita, un promedio de 3, 4, 5 años que te gastas toda tu vida. Digamos que yo creo que lo principal es, pues, creo que es eventual que esas cosas pasen, porque, digamos, hay más interés en torno al cine en una ciudad como Medellín, hay más facultades de
audiovisual, hay una carrera nueva de cine en la ciudad, hay como más festivales, o sea, hay como una avidez por el cine que se ve reflejada eventualmente en un festival como ese, o sea, ese es el reflejo, el resultado de, digamos, de esfuerzo, y obviamente en el Poli, en muchas partes van a salir seguro muchos cortos que eventualmente van a estar ahí, pero digamos que después de estar ahí varias veces uno se da cuenta, y después de emprender el camino que es tan difícil de hacer cine en Colombia, porque es que el cine en Colombia, aquí no hay una industria, estamos apenas como empezando a entenderla, y no se puede vivir de él con facilidad, o sea, por ejemplo, que esté en primero o segundo semestre de audiovisual acá, todavía está a tiempo de montar una fábrica de arepas o algo, pues si quiere tener más capacidad económica, porque es difícil, ¿cierto? Tienen sus complejidades. Entonces es eso, sobre todo es como uno se mete en esto como por una pasión un poco inexplicable, pues como que uno no, porque cuando pues digamos es más una lucha pareciera, y obviamente un evento como Cannes es como pues algo que me pasó a mí pues cuando estuve allá, era como hacer un corto, de dedicarle tanto tiempo y estar allá, era como de cierta manera como descansar de hacer cine un poco, porque te permitía, bueno, estamos en un lugar así, era como dejar de pensar en hacer cine y estar simplemente proyectándolo, y es como si es como un aliciente para seguir haciendo en realidad. Yo también quisiera aportar a esa pregunta que vos acabaste de hacer, y voy muy en la línea de lo que Ingrid comentó respecto al cine social. Yo pienso que ella tiene razón, uno debe orientarse más a contar las propias historias, las historias que uno sabe, las historias propias, que son las que son más atractivas para los jurados internacionales que van a juzgar los cortos y los trabajos que uno haga. Simón lo hizo. Lady es una historia de acá, es una historia de nuestra violencia y de nuestra violencia interna que tenemos. Yo pienso que esa es la ruta, o sea, no contar historias que Hollywood contaría o que el cine europeo contaría, sino contar historias que nosotros sintamos como propias y válidas, y eso se nota, esa honestidad se nota, y esa es la honestidad que los jurados premian. Mira lo que ha hecho Ciro Guerra. Ciro Guerra ha hecho un cine que tiene que ver con las raíces nuestras, con las raíces costeñas, él es costeño. Entonces las películas que ha hecho están contadas desde esa perspectiva medio folclórica, medio antropológica, y eso le ha funcionado. Le ha funcionado porque es un cine que se ve exótico por allá, pero que realmente está contando lo que nosotros somos como país, y eso es importante. Antes era muy difícil hacer cine, había que hipotecar el alma para poder hacer una película. La ley de cine ha cambiado las cosas, no estoy diciendo que las volvió hiper fáciles, pero hizo que más gente tenga más acceso a recursos que antes era imposible pensar, y por eso estamos yendo a los festivales y por eso nos estamos mostrando tanto, porque ya hay modo de hacer las cosas y ya hay fe en lo que nosotros hacemos. Yo de la calidad técnica no voy a hablar, porque lo doy por descontado. O sea, ustedes van a hacer un corto o un largo en que tenga mala fotografía, mal sonido, mal montaje, ya empezamos mal. Yo creo que eso ya son cosas que están superadas. Lo que voy a contar son buenas historias propias, y con eso llegamos. Yo estoy de acuerdo con Simón cuando dice que uno debería hacer cine solo por la pasión de hacer y no pensar en eso, pero también, como él mismo lo dijo, ganarse Cannes pues es una carta de presentación tremenda, o sea, de alguna manera siempre aspiramos a eso. Hay un libro de Pedro Adrián Zuluaga, que es un investigador crítico, y él hizo en una exposición de un congreso que hubo aquí en Medellín sobre las investigaciones audiovisuales, expuso que en Colombia algunos directores están haciendo unas películas determinadas con unas características determinadas porque son las que eligen en los festivales, y él expuso esas características, un asunto del paisaje, un asunto de la narrativa, bueno.
que es gente que piensa, que hace esas películas porque consideran y se han dado cuenta que ese tipo de películas con esas características son las que más se eligen en los festivales, porque claro, ir a un festival, ganarse un premio en nuestro medio es muy importante, porque como es tan difícil, entonces es más fácil abrirse un camino, conseguir producción, conseguir coproductores, cuando se tiene ciertas pues participaciones o premios que cuando no se tiene. Entonces creo que también eso es una cosa a la que mucha gente, y era lo que exponía Pedro, le apunta, o sea, que desde que conciben la película la están concibiendo a ver si es más fácil llegar a unos tipos de festival, pero obvio, hay que hacer las cosas simplemente es por la pasión de hacerlas y porque se supone que tenemos cosas que decir a la gente. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tiene otra pregunta, levante la mano para irlo seleccionando. Buenas tardes, no acabo de llegar, me disculpan, pero estaba en clase y bueno, yo quería preguntarle a Simón cuál ha sido su trayectoria con estos trabajos y si él ha participado en las convocatorias del Ministerio de Cultura y del FDC, porque si viene a hacer cine en Colombia, pues lo acabas de decir que el que lo piense, pero yo pienso que ahora para esta generación joven es más fácil que para nosotros que fuimos los realizadores de los 90. Entonces, ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo estos documentales, lo que has hecho, si ha tenido, si has participado con el ministerio, con el FDC? ¿Cómo ha sido la producción de tus trabajos? Pues hay que decir que uno, pues yo hablando como con colegas y en el mundo del, para quienes han mandado estas convocatorias, usualmente uno no gana, o sea, yo me llevo presentando desde que salí, yo egresé en 2010 de la Universidad de Antioquia y me he presentado por ahí, no sé, 8 o 9 veces y he ganado, por ejemplo, pues Lady, cuando hicieron un proyecto lo mandamos al FDC y no me llegó ni a pitch, por ejemplo, en ese momento. Pero había otra convocatoria que se llama Ideartes, que es un poco como la beca de aquí de Medellín, pero en Bogotá, porque la productora vivía en Bogotá y esa sí no la ganamos. Entonces, usualmente los cortos sí los cortos sí se han hecho pues como con una beca, que el promedio es 50 millones de pesos, o sea, pero en realidad un corto vale mucho más que eso, porque uno usualmente no tiene en cuenta los honorarios y usualmente uno tiende a trabajar gratis, uno tiende a ver el cine como una profesión donde a uno se le tiene que pagar, sobre todo cuando está empezando, pero digamos que uno, yo creo que en el cine en Colombia es pura, en este momento es como coger también, o sea, solo digamos Víctor Gaviria, hay una, digamos ese es el pasado, pero es muy pequeño también, no tenemos demasiado referente y en este momento desde la ley de cine es como coger un machete e ir abriendo el camino, pues se ha hecho eso, entonces se experimenta con hacerlo, conocerlo y entender las convocatorias, entender que es que un presupuesto debe tener en cuenta los honorarios de la gente que trabaja en él y que no es de gratis, o sea, que no es que los amigos solamente por amigos, sino que esto es una profesión y tenés que vivir de esto, ¿cierto? Un montón de cosas y aunque es más fácil ahora hacer cine, pues hay más estímulos, pues igual también hay mucha más gente presentándose a esas convocatorias y es muy difícil. Por ejemplo, a mí me tocó este año ser jurado de la convocatoria de cortos y es muy difícil, es una competencia muy grande, eran 48 proyectos para darle 2 premios a 2 cortometrajes y hay unos muy buenos, pues en general, entonces y no solo hay 2, o sea en Medellín solo, entonces es muy difícil y pasa, por ejemplo yo estoy haciendo un proyecto de una película en 2016, me presenté al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, producción de ópera prima y no gané, o sea
pasamos a pitch, no ganar, y no, en Colombia no hay otra forma de producir una película, si no es ganándote el fondo, entonces te toca esperar otro año y volverte a presentar, no hay otra opción. Entonces 2016, luego te la ganas en 2017, ese año nos ganamos producción de largometrajes y aún ahora estamos todavía buscando los recursos para hacerla, quizás sea al final del año o a principios. O sea, es una constante búsqueda, como ir construyendo de a poquitos, digamos. Esos son los fondos, digamos, de eso se vive un poco el cine. Es como fondos, es estar aplicando constantemente a todo. Aplicas para que te den plata para poderlo hacer, luego aplicas a un festival para que lo vean, luego es como, y te rechazan, y luego en otra parte te rechazan, en otra no, eso es como la constante. Obviamente yo creo que esa situación va cambiando, o sea, el cine se va volviendo eventualmente más viable, digamos, por la profesionalización que inminentemente va a suceder, pero es el camino común en el que esto de las aplicaciones. Bueno, Simón, ¿cuál podría ser la sugerencia que podés darnos a nosotros los universitarios que a largo plazo queramos hacer proyectos de cortometraje, como la experiencia de financiación, que es quizás uno de las, digamos que los momentos de donde más hay dificultad, porque puede que haya un proyecto escrito, pero llega el momento de financiarlo? Entonces, ¿cuál podría ser la sugerencia a nosotros los futuros realizadores? Pues yo creo que son dos cosas. Es primero entender, uno puede entender desde muy temprano cómo hacer un dossier para presentarse un fondo. Creo que eso es muy importante, que no solo, digamos, desde la universidad se forme en producción como cómo producir un corto, sino también cómo enviar, digamos, cómo el libro, lo que uno envía a los fondos. Pero digamos, cuando uno lee en una convocatoria de estas, lo que más lee es el guión y la nota de intención, o sea, el concepto del corto y el guión es como lo más importante. Inclusive el presupuesto no tiene tanto peso, o la parte de producción pareciera no tener tanto peso para que, digamos, para escoger que el guión. O sea, el guión en realidad uno va leyendo, por ejemplo, la sinopsis, uno va leyendo el guión y la sinopsis y la nota, y ahí ya se hace una idea. Entonces, en última, sí es como una historia, o sea, se premian sobre todo historias, y digamos que ahí está yo creo que ahí está el reto, o sea, primero de hacer una buena historia, y luego obviamente ayuda como es todo lo cosmético a la hora de empaquetar eso en un PDF, que es lo que piden ahora, por ejemplo, para enviar a una beca. Y una historia puede ser muchas cosas, lo que decía Juan Carlos o Ingrid. Yo creo que no es tanto que sea social, por ejemplo, sino porque es que en realidad, si uno se pone a ver el cine en el mundo, todos los personajes tienen un código, una carga social, inclusive en Hollywood. Por ejemplo, uno ve una película como Interstellar, no sé si alguien lo ha visto acá, de Christopher Nolan, una película de ciencia ficción, pero si uno se pone a ver al personaje principal, Matthew McConaughey, que es su forma de hablar, es una forma de hablar profundamente sureña en Estados Unidos, tiene un contexto social muy fuerte. Lo que pasa es que nosotros acá, cuando montamos un corto del género que sea ciencia ficción, acción, lo que sea, nos traemos el referente completo. O sea, una película de terror que cuenta la historia de un personaje en Medellín, se trae el referente completo de la película estadounidense, y hasta se trae las bañeras que usan en Estados Unidos. Pues por eso siempre hay una tina, ¿cierto? Pero ese no es el contexto de acá. O sea, es como es entender el contexto también, digamos. Por eso hablaba de Interstellar. Interstellar, obviamente
este personaje, este actor, tiene todo un código social. Y si ustedes, no sé si recuerdan la película empieza sobre Texas, habla sobre el contexto del desierto y cómo el desierto arrasa la arena por todos los campos de trigo o de maíz en Texas. Y es una película de ciencia ficción y hablan personajes reales. Y lo mismo pasa con Scorsese o con cualquier director en Estados Unidos, pero nosotros usualmente, a ver, cuando uno es profesor, acá pasa mucho que a alguien le gusta, por ejemplo, Amélie, entonces quiere hacer Amélie acá, entonces se trae todo París a Medellín, pero no se entiende el concepto político, social que somos como personajes. No sé si es muy difuso, pero creo que inclusive no importa el género, o sea, uno puede hacer una historia de ciencia ficción, pero si uno logra codificar el contexto y por eso usualmente uno no le cree mucho a un actor en Medellín en un corto, es difícil, pero no porque, yo creo que es también por el contexto, porque digamos la puesta en escena no está codificada o no es creíble porque el actor está haciendo algo que no es su contexto, pareciera. Es un poco difícil de entender, no sé si me entienden. ¿Alguna otra pregunta? Una última pregunta para que vamos a ver el corto. Bueno, siendo jurado, ¿cuál era su criterio para poder calificar los proyectos audiovisuales que le llegaban y esas cosas? ¿Cuál era el criterio? Yo primero leía el storyline, que es como la sinopsis muy corta, y pero es muy difícil uno hacer un juicio de eso. Luego leía la sinopsis y la encontraba, ahí uno como que va viendo que es interesante. Luego el guión ya, por ejemplo, uno en la primera página ya le está diciendo esto va a ser un lío, pues como es la manera como está escrito o como esto no, pero obviamente uno por respeto y porque te están pagando tenés que leerlo todo, pero uno inclusive ya se está haciendo la idea de la manera como está presentado que pues esto no, pero uno lo lee porque igual uno tiene que dar un juicio, escribirlo inclusive, y usualmente un buen guión se siente desde el principio, o sea, es una buena historia, no importa si es, en realidad no importa. O sea, uno cuando es jurado yo no creo que uno esté pensando tampoco, además porque usualmente no solo un jurado sino varios, uno no esté pensando claro, influencia lo personal, lo que a uno le gusta, pero también uno ve muchas historias que en sí el guión es muy fuerte y yo inclusive creo que hay proyectos que es imposible que no ganen. Porque la historia, todo está como muy bien estructurado, ¿cierto? Sobre todo el guión, o sea, yo creo que el guión uno lee, pues en el caso mío leía el guión y uno decía, bueno, esto es increíble, y luego ya leía la nota de dirección. Claro, la nota de dirección es muy importante porque puede haber guiones que son más un concepto que la nota de dirección necesita reforzar, obviamente. Inclusive yo como jurado leía esto que es presupuestos o cronogramas, cosas prácticas así, inclusive yo ya casi que tenía un puntaje basado en lo que en realidad importa, que es el guión, ¿cierto? Porque usualmente los presupuestos siempre son los mismos, como que copian y pegan todo, pues porque todos los cortos en Colombia piden, por ejemplo, un presupuesto, un cronograma y un plan de financiación, y usualmente el plan de financiación es una beca y aportes propios, o sea, lo que puede poner uno, y un plan de distribución es usualmente festivales de cine y luego mostrarlo en festivales en Colombia, que usualmente son 2 para cortos, que son como los más
eh, reconocidos en Colombia y luego en Medellín, pues digamos, los mismos festivales. Casi todo es lo mismo, o sea, todos los proyectos tienen el mismo, entonces vamos a mandar a festivales vamos a mandar a festivales en Colombia. En realidad lo que importa es pues que el guión sea interesante. Bueno, entonces, como el corto que vamos a ver no se puede grabar porque todavía está en participaciones y demás, ¿cierto? Y porque la productora pues todavía no, los derechos, etcétera, etcétera, ustedes saben mejor eso. Entonces vamos a despedir como si nos fuéramos, pero nos vamos a quedar viendo el cortometraje. Entonces muchísimas gracias a ustedes por venir, por sacrificar medio tiempo del partido de Colombia y venir a escuchar. Muchas gracias a Ingrid y a Simón por venirnos a contar sus experiencias. Creo que nos quedan muchas cosas, la idea de producir con pasión, la idea de hacer las cosas bien, de participar en todas partes, porque los proyectos siempre tienen que dar con los jurados que se enamoren del proyecto de uno. Como bien dice, uno presenta un proyecto 10 veces, algún jurado se enamora y le ve la importancia a ese proyecto de uno. Entonces hay que participar, no se puede uno entristecer o bajar por no ganar la primera vez, hay que participar muchas veces y que sin darse cuenta uno termina en Cannes, ¿cierto? Mandando el corto, mandando una participación y termina uno allá, o sea que nos deja todo esto. Muchísimas gracias y vamos a ver el corto de Lady. Si querés hacer alguna presentación o lo vemos de una. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.